Bueno, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, queridas, queridos maestrandos? Estamos en este viernes, compartiendo un viernes a las 8 de la noche de la Argentina, son las 7 de la tarde en Santiago de Chile, con Andrés, que está representando un grupo. Vamos a explotarlo en esta media hora, estos 40 minutos, para conocer una gran experiencia que tiene características muy particulares, muy diferentes a otros casos que estuvimos analizando de redes de escuelas, de colectivos de escuelas, que buscan transformaciones, que buscan revisiones y hackeos a prácticas didácticas y pedagógicas tradicionales. Es un placer encontrarnos un día viernes, sé los esfuerzos que están haciendo, les agradezco mucho a los maestrandos y las maestrandas que se conectaron y que están representando distintos equipos, y con Andrés estuvimos un ratito antes hablando y vamos a intentar que sea lo más dialogado posible. ¿Está bien? Así que, como siempre, voy a ir siguiendo el chat y demás, pero la idea también es que podamos mantener un diálogo abierto y que quizás puedan hacerle preguntas. Andrés, súper bienvenido Muchas a gracias. este encuentro. Estamos muy contentos de poder tener este espacio de trabajo con vos. También te agradezco que te hayas hecho, pues yo sé cómo es la agenda de la semana de todo el mundo, que te hayas hecho un ratito un día viernes, vos y tu familia, para poder conversar por nosotros, pero realmente estoy convencida del valor de esta propuesta, nos va a ayudar a pensar mucho, así que te agradezco mucho a vos y a todo el equipo que formen parte del Seminario 5 de la Maestría en Tecnología Educativa, y por supuesto un agradecimiento inmenso de Mariana y a Mariana por habernos ayudado a tejer esta red y esta vinculación. Andrés, antes de empezar a meternos de lleno en lo que nos convoca, me gustaría que vos te presentes, que nos digas lo que tengas ganas, para que sepamos desde tus palabras quién sos, qué haces, a qué te dedicas, cómo llegaste acá, etcétera, etcétera. Bueno, soy Andrés Roncagliolo. En este momento soy gerente de proyectos de Grupo Educativo. Grupo Educativo es una consultora que cumplió 10 años de existencia en Chile y que principalmente nos dedicamos a trabajar con comunidad educativa en sus procesos, en apoyarla en sus procesos de transformación y mejora, ¿no? Hacemos cosas bien diversas. Bueno, trabajamos mucho con establecimientos educacionales, sobre todo en secundaria, pero de verdad abarcamos casi todo el espectro de educación inicial, trabajamos en Chile con jardines, también con escuelas, y también en lo que en Chile se llama la educación técnico-profesional, también el trabajo de las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes que egresan del sistema educativo y cómo interactúan con la educación superior y también con el mundo laboral. Eh, a mí me ha tocado en general liderar proyectos asociados a tecnología, y ahí hemos hecho hartos proyectos con Microsoft y con otras instituciones, y algunos como de innovación. Y de formación yo estudié ingeniería civil, y, y derivé en educación. Fui mucho tiempo parte del movimiento Scout en Chile, entonces estuve muy vinculado a la educación no formal. Por ahí, de hecho, conocí a la gente del Grupo Educativo, y el 2010, que hubo un terremoto muy fuerte en Chile, yo estaba trabajando en algo nada que ver, en una cosa de medios digitales, y me llamaron para participar en un proyecto de normalización educativa y de planificación estratégica en educación. Y ahí llegué como más formalmente a educación, y ahí me Y quedé no en te Grupo fuiste. Educativo y todo. Y no te vas a ir, nos pasa a todos lo mismo. Y no te vas a ir. Bueno, gracias Andrés, en serio, por bueno, por abrirnos también un espacio a tu vida. Y si te parece bien, vamos a empezar, voy a empezar de cero, vamos a empezar despacio. Lo primero es intentando conocer esta propuesta, Red de Escuelas Mentoras, y lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo surge esta propuesta, no? ¿Cuáles fueron como sus hitos más significativos, o para vos, cuáles son los hitos más significativos y cómo fueron construyendo la identidad de Red de Escuelas Mentoras? Eh, yo creo que lo más interesante, o tal vez hay que partir contando que la red no parte como red. Parte de una alianza con Microsoft, de un programa de escuelas innovadoras que se llamaba Pathfinder Schools, que eran escuelas innovadoras de todo el mundo, y en Latinoamérica eran del orden, si mal no recuerdo, eran 7 cuando partimos. ¿Ah?
Y el programa está enfocado como en escuelas innovadoras y el programa de Microsoft buscaba apoyar a estas escuelas a hacerlas un poco más innovadoras, digamos. ¿Ah? Y en ese momento hablábamos de consolidar sus procesos de innovación. Esto conllevaba como un viaje, un encuentro súper glamuroso en Barcelona, digamos, pero un poco la característica del programa también era que uno era una escuela innovadora, postulaba, algunas eran reconocidas en este programa, y eso duraba, como esta membresía duraba un año. Y al año ocurría que había otro concurso y otras escuelas innovadoras de las distintas regiones participaba y participaba del programa. Entonces era como un programa de entrada y salida. Uno estaba como, o las escuelas, digamos, estaban como un año. La participación ahí en ese momento era, ¿se convocaba a la escuela como institución o los profesores podían conectar individualmente? Estaba enfocado a escuelas, ¿ah? Pero al final las escuelas participaban a través de representantes, que en general eran 2 o 3 personas, que eran generalmente algún directivo y algún educador, digamos. ¿Ah? Y el rol que es, o sea, un poco la preocupación de Microsoft fue, quiso desde un inicio, la versión como latinoamericana quiso darle como continuidad, y decía, pero si estas escuelas son innovadoras, no es como que de un momento a otro dejen de ser innovadoras, sino que simplemente vayamos creando como un grupo de escuelas, y que se vayan integrando, pero no les quitemos como esta categoría de innovadoras a las escuelas que cumplen un año, digamos. Y a nosotros como grupo educativo de verdad se nos pedía asesorar a estas escuelas para ayudarlas a consolidar la innovación. Entonces hacíamos como teníamos un encuentro presencial, pero era todo virtual, digamos, mucho Skype y qué sé yo, donde hacíamos como entrevistas, donde diagnosticábamos el nivel de madurez de la innovación y trabajábamos con ellos como el cómo ellos podían mejorar y hacer más profunda su innovación. Esa era como la versión inicial. Y lo que nos empezó a pasar, sí, es que identificamos que había escuelas que tenían temáticas comunes, ¿ah? Entonces empezamos a hacer estas reuniones como no un consultor de grupo educativo y una escuela, sino que empezamos a tener grupitos chicos de 2 o 3 escuelas y un consultor de grupo educativo. Y lo que nos pasó, y esto duraba un año, partimos como, bueno, menos de un año, partimos con noviembre y como el primer contrato terminaba en junio, y parte de lo que fuimos descubriendo después del encuentro y al tener estas reuniones como con escuelas y consultores, es que las escuelas empezaron a valorar más, voy a decirlo bien, así bien directo, valorar más el encuentro con las otras escuelas que el encuentro con los consultores de grupo educativo, digamos. ¿Ah? Entonces nos empezó a ocurrir que las escuelas estaban valorando más el intercambio entre ellas que la asesoría experta que nosotros como consultores podíamos darle. Y ahí empieza como a surgir esta idea de generemos como una comunidad, ¿ah? Como un espacio menos pauteado por un consultor, sino un espacio un poco más libre de intercambio en escuelas. Andrés, bueno, conforme el programa... Dime. Guillermo pregunta si la innovación en ese momento refería solo a lo tecnológico o cómo definían innovación, ¿no? Yo diría como lo que buscaban eran como prácticas innovadoras en la escuela. Había unas pautas que no las definimos nosotros, sino que estaban definidos como por el nivel corporativo de Microsoft para todo el mundo. Y lo que hacían era que las escuelas llenaban como unos formularios y describían al final una práctica innovadora. Y un panel de expertos evaluaba estas prácticas innovadoras. Y en general había escuelas que tenían... pero siempre buscaban práctica innovadora a nivel de escuela. Entonces lo que había en estas escuelas era no prácticas de un docente muy innovador que ganaba esta postulación, sino que prácticas innovadoras que estaban bien como irradiadas dentro de la escuela, digamos. ¿Ah? Entonces había como tal vez las más disruptivas, tenían que ver con escuelas que rompían como los salones y tenían espacios de aprendizaje multigrado, muy libre para los estudiantes, y otros tenían prácticas de
por ejemplo, con todos los educadores de educación básica. Entonces todos los educadores de educación básica tenían una metodología especial de enseñanza y aprendizaje con los niños. Pero yo diría como no había como una forma de entender la innovación en ese momento, digamos, ¿sí? Correcto. Y un requisito importante, como este programa era de Microsoft, era que ocupara tecnología en alguna medida, alguna tecnología en Microsoft en alguna medida. En algunos casos era como desde un Excel, básicamente, a otros como verdaderas plataformas en la nube, de intercambio y todo, pero sí exigía como el uso de una tecnología Microsoft en el proceso, digamos, como para este reconocimiento. Correcto. Y nos decías, hubo un momento crítico, algo pasó. Claro, porque se cumple un año y empieza como el nuevo ciclo, y ahí Latinoamérica dice, no queremos sacar a las escuelas antiguas, queremos ir sumando escuelas. Entonces, de estas 5, se empieza a crecer un poquito el grupo. Dije 5, es que no me acuerdo bien si eran 5 o 7 cuando partimos, pero era un orden así. Y empezamos como en ese ciclo, empezamos a aumentar y aumentar el número de escuelas participantes en el programa. Y así como progresivamente fue creciendo la red hasta lo que es hoy día, digamos, que son 53 escuelas de 11 países de Latinoamérica, digamos. De Latinoamérica, entendido como los países de México hacia el sur, digamos, en América. Correcto. Sí. Y eso empieza como a tomar como cierto cuerpo. Ahora, como esto nace desde nosotros asesorando las escuelas y empieza a tomar como forma y sentido para las escuelas, más que nuestra ayuda, como el intercambio entre ellas, también empezamos a escuchar como, bueno, qué cosas del intercambio ellas estaban valorando. Y ahí empiezan a nacer como los primeros componentes de la red que tenían que ver mucho con el sistema, como el compartir y sistematizar prácticas. Entonces lo que hacían las escuelas es que identificaron una práctica innovadora y hacían un esfuerzo por documentarlo para después compartir esa documentación con las otras escuelas. Y eso también se da como un espacio de intercambio porque muchas veces una escuela estaba escribiendo su práctica y le pedía a otra que la revisara para ver si se entendía, si reflejaba bien como lo que ellos estaban haciendo. Y otro elemento que empiezan a hacer es que empiezan a ver como ciertas temáticas comunes que son transversales, y eso en ese momento, en un primer momento lo llamamos tópico, y yo sé que Verónica les compartió como un documento que lo llamamos un white paper, que lo llamamos en ese momento, que después toma un rol distinto, que se transforman como los temas de educación, digamos, y que son como temáticas que son muy recurrentes en estas escuelas que participan de la red, digamos, como empezamos a tematizar la innovación con ellos. Entonces, hubo un primer momento que venía como con una metodología y una visión, pero hubo un momento en donde las escuelas dijeron, bueno, necesitamos otra cosa, esa otra cosa tiene que ver con conversar, con encontrarnos, con buscar temas que nos interesen de manera común, con documentar, ¿no? Escribir lo que hacemos y que un otro te diga qué es lo que piensa, te haga preguntas, esas vinculaciones, ¿no? Esa red, ¿cómo se fueron motorizando esas colaboraciones? Cada escuela elegía con quién participar, había formas de generar estas reconstrucciones. ¿Cómo llegan esos 4 grandes temas que aparecen en el documento? Yo diría que ahí nosotros como grupo educativo empezamos a cumplir un rol como de conectores. Entonces, a través al principio de estas entrevistas que hacíamos, después como en Barcelona, después las escuelas a medida que se iban integrando, lo que nos transformamos eran como grandes conocedores de las escuelas, conocíamos sus preocupaciones, sus intereses. Entonces, cuando había una escuela que tenía como una preocupación, por ejemplo, hacíamos el ejercicio de vincularla con otras escuelas de la misma red. O cuando había una escuela que quería tomar una iniciativa, también hacíamos como el ejercicio, como decir, oye, esta escuela está problemada con esta, hay alguna otra escuela que quisiera como ayudarlo o colaborar con ellos, o desarrollar un proyecto. Y nace en el camino una cosa que empiezan a hacer como, uno lo llamaría como seminarios, que en la red las llamamos reuniones temáticas, que era una escuela que básicamente preparaba y exponía una temática que a ellos les parecía interesante, que en el fondo era una temática que ellos estuvieran trabajando.
Y eso empieza a adquirir harta regularidad. Entonces teníamos reuniones mensuales donde una escuela de la red, a veces cuando no hay ninguna escuela que quisiera, lo hacíamos nosotros como grupo educativo, pero en general eran escuelas que presentaban una temática. Entonces esto también empieza como a, bueno, las escuelas empiezan a conocer entre sí, empiezan a conocer sus innovaciones, se conectan parecido acá, muchas escuelas o representantes de muchas escuelas, una escuela como que llevaba la batuta, en general hacía una presentación, que duraba media hora, 45 minutos, y después quedaba como 15 minutos, media hora para preguntas, qué sé yo. Entonces esto también va generando que las escuelas se vayan conociendo, y cuando uno empieza a mirar las temáticas hacia atrás, empiezan a como identificarse estas temáticas que son comunes. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta que plantea Maximiliano, así vamos mechando las preguntas Ya. también, ¿no? Maximiliano dice, el trabajar con escuelas de contextos diversos, con diferentes programas educativos, ¿cómo planificaban estrategias y propuestas, o cómo planificaron estrategias y propuestas que se pudieran trabajar, replicar, desarrollar en 11 países diferentes? Pues yo diría que no hay ninguna estrategia que la hayamos implementado en los 11 países, digamos. ¿Ah? Ajá. Eh, y yo, No lo buscaban tampoco, ¿o sí? no, nunca fue una pretensión de la red Perfecto. algo se implementara en todos los colegios de la red. Ujú. Yo diría como lo que la red hacía era ir vinculando, o sea, hace, digamos, ¿ah? Ir vinculando preocupaciones de escuelas y intereses de escuelas comunes, digamos. Y, y entonces empiezan a pasar ciertas cosas que, bueno, empezamos a documentar estas prácticas por un lado, se empiezan a identificar estas temáticas y teníamos estas reuniones temáticas, un poco donde que daban harta regularidad, porque en el fondo había un hábito del primer jueves de cada mes nos juntábamos. Entonces todo el mundo tenía como su calendario, era en el mismo horario, el primer jueves de cada mes, y bueno, cuando había algún cambio de que el expositor no podía ese jueves, se avisaba con anticipación para que todos recalendarizaran. Y lo que nos empieza a ocurrir son dos cosas, digamos, que las escuelas exponen algo muy interesante, muchas veces, por ejemplo, un proyecto que hicieron con sus estudiantes, o un cambio curricular, o a veces una forma de evaluar distinto, o por ejemplo, ciertos temas de visión o de uso de tecnología, y lo exponen, y escuelas que se conectan, además de hacer preguntas, empiezan a decir, oye, eso es muy interesante, me gustaría hacer algo parecido en mi escuela, me gustaría hacer algo parecido con mis estudiantes, ¿podríamos hacer algo? Y ahí empiezan a emerger proyectos de colaboración. Y en paralelo, Microsoft tiene una lógica de años fiscales muy marcados, entonces todos los años teníamos un contrato nuevo, y eso nos permitía también como ir renovando lo que hacíamos. No hubo nunca un contrato a 5 años de nosotros de apoyo a la red, sino que era año a año estábamos como conversando con Microsoft qué es lo que íbamos a hacer, y particularmente con Mariana Mayo, qué era lo que más necesitaba la red o qué era más interesante. Entonces Microsoft también, en paralelo a que se empiezan a generar estos proyectos, nos plantean la necesidad de que esto empiece a funcionar de una forma más autónoma, ¿ah? O más independiente. Porque claro, Grupo Educativo tenía como una agencia muy importante lo que ocurría. Como les decía yo, éramos yo a veces ocupo una palabra como de polinizador, de que tomábamos una idea de un dado y la conectábamos con otra, y se generaba el vínculo entre las escuelas, y bueno, y después apoyábamos ese trabajo. También éramos nosotros los que estábamos siempre buscando escuelas que tuvieran prácticas interesantes o temáticas interesantes para presentar en estas reuniones temáticas. Entonces, como la energía de mantener la red activa dependía mucho de nuestro esfuerzo. Entonces Microsoft dice, y empiezan a ocurrir estos proyectos, y Microsoft más o menos en paralelo empieza a decir, bueno, pero necesito que esta red vaya siendo más autónoma, y que Grupo Educativo, la participación del Grupo Educativo vaya disminuyendo. Entonces, hicimos como un primer invento que fue que en el white paper aparece como la comunidad de apoyo, que en el fondo es inventar una estructura
que facilite una colaboración más espontánea entre las escuelas. Y eso tuvo que ver con identificar ciertos objetivos de transformación escolar, y creo que aquí voy a contestar la pregunta que me hacía, ¿ah? Que es decir, como identificamos ciertos objetivos que debieran, a la larga, desde nuestra visión, todas las escuelas debieran apuntar a avanzar en esos objetivos. Y como innovar, digamos, en función de esos objetivos. Y eso son objetivos, se los puedo mostrar si quieren. Son objetivos que son bien, en su formulación y redacción, son bien generales como para tener pertinencia en todo el territorio latinoamericano, o sea, en el fondo en los 11 países. Uh-huh. Y además da una estructura de formas de colaboración que son posibles en las escuelas, y eso se llaman los ejes, digamos. ¿Ah? Uh-huh. Entonces lo que facilitaba esta estructura era decir, bueno, yo quiero transformarme en este ámbito y me estaría dispuesto a colaborar con otras escuelas a transformarnos en este mismo ámbito. Entonces, por ejemplo, me pidieron que no hiciera una presentación, pero yo igual preparé pero podés usar lo que quieres. Ahí yo creo que lo van a ver, si es que ahí se ve o no. Sí, lo estamos viendo. Sí, entonces, inventamos, voy a decir, no, muy Barça decir que inventamos. Adaptamos un marco de transformación escolar que estaba trabajando Fulan, particularmente, no sé si han escuchado de la Red Global de Aprendizaje. Sí, hoy estuvimos a la mañana conectados con ellos. Bueno, ya. Entonces esto les va a sonar repetido. No importa, no es este objetivo de transformación escolar y lo modificamos un poco en función como de darle pertinencia a las escuelas que estaban trabajando en la red. Entonces teníamos, ahí yo creo que se alcanzan a ver bien, digamos, estas distintas dimensiones de visión, de liderazgo, de desarrollo de capacidades, de crear una cultura de aprendizaje, de medición y evaluación y de aceleramiento digital, digamos. Entonces las escuelas decían, bueno, yo tengo un desafío en el desarrollo de capacidades, y se asociaba con otra escuela que también quisiese trabajar eso. Sí. Y ahí se generaba como un proyecto que trabajaba ese objetivo. ¿Sí? Ese se generaba un proyecto, quiere decir que las escuelas construían o co-construían un proyecto que luego era implementada por esas 2 escuelas o 3 escuelas. Sí. Y esas mismas escuelas, en el marco de esta comunidad o esta red de escuelas, ya tenían internalizada una práctica de reconstrucción y después de relatar, contar qué era lo que había sucedido. Sí. Correcto. Hay algo, Andrés, para mí muy interesante en este caso, no sé a los colegas, a las colegas qué les parece, pero también un poco como traccionando con otros casos de redes de escuelas que estuvimos analizando o con los que estamos intentando abrir nuestra cabeza y mirar, que es que hay una fuerza muy, a pesar del contexto y de cómo surge y cómo algunas decisiones se toman en el marco de determinadas cosas que pasan en el contexto, hay algo muy fuerte en tu discurso que es, fuimos pensando, fuimos viendo que podíamos hacer tal cosa, nos pidieron tal cosa y entonces decidimos utilizar tales estrategias. Hay algo de la autogestión o de esperar el emerger o construir ese emerger como para ir construyendo estas estrategias de conformación de una red de escuelas que hoy tiene más de 50 escuelas colaborando juntos. Dentro de estas estrategias, ¿cuáles para vos son las más poderosas para poder fortalecer una red de instituciones, de escuelas? Yo un poco lo que vemos nosotros es que para nosotros fue clave estar escuchando permanentemente a las escuelas qué era lo que necesitaban y qué era lo que les agregaba valor. Uh-huh. En el fondo nosotros fuimos descubriendo que las escuelas valoraban más, y bueno, hay que estar como abierto a esa escucha también. No es tan fácil a uno que le dicen como consultor educacional y que los contratan para asesorar a otras escuelas, no es tan fácil decir, oye, estas escuelas más me están valorando poco a mí y están valorando más a las otras escuelas, digamos. Uh-huh.
pero en el fondo hay que estar, como fue una apertura, como una disposición a escuchar lo que las escuelas necesitaban y estaban dispuestas a hacer también, digamos, como voluntariamente, digamos. Y lo que en un principio emergía muy fuerte era decir, somos escuela innovadora, estamos haciendo cosas, voy a decirlo así, extrañas, raras para nuestro contexto educativo y de verdad no tenemos con quién dialogar. ¿Ah? Entonces estamos un poco solas, estamos un poco aisladas. Entonces la red fue supliendo ese espacio, de decir como yo que estoy en Argentina, yo que estoy en Chile, en la red participan escuelas que están fuera de los grandes centros urbanos, hay otras que están en las capitales nacionales también. Entonces, pero lo que les pasa es que cuando empiezan a hacer cosas distintas, llega un momento en que van las escuelas que tienen alrededor y ninguna está como en la misma página, digamos. Entonces, la red empieza a suplir eso en las escuelas, es decir, empieza a generarle interlocutores o personas con las cuales pueden conversar y que no están en su entorno más inmediato, digamos. Y desde nosotros tener como esa apertura, y yo creo que ahí fue clave también como la apertura del equipo de Microsoft, de Mariana en particular, de decir como, de estar dispuesto a escuchar esas necesidades y como irlas siguiendo, y ir como ofreciendo alternativas de desarrollo que permitan recoger y acoger esas necesidades que las escuelas están manifestando. Ahora, yo diría que lo que no emerge tan nítidamente desde las escuelas, es decir, como, y es tal vez a donde no he alcanzado a contar la historia, pero a donde también nos fue empujando Microsoft, porque un poco lo que nos empezó a pasar es que, como nos tensiona a que la red funcione más sola, más de forma más independiente, lo que empezamos a pasar es que empezamos a reducir, voy a decir, el presupuesto del proyecto, es decir, como la intensidad del trabajo nuestro, y lograr en paralelo que la actividad de la red, y ahí teníamos como un indicador de cuántas actividades o proyectos estaban ocurriendo en simultáneo, se fuese incrementando. Entonces era interesante ver cómo Microsoft iba disminuyendo este financiamiento a este apoyo a la red, y en paralelo la red era cada vez más activa. Pero como y las escuelas, todo ese camino lo siguieron bien, bien naturalmente, digamos, ¿ah? Como que se fueron entregando también a esto de ser ellos más gestores de sus proyectos y todo. Pero llegó un momento que Microsoft dijo, bueno, pero de verdad si queremos que esta red sea autónoma, nos tenemos que salir. ¿Ah? Y yo diría que las escuelas no, si uno les plantea estas cosas así directamente, no estaban muy dispuestas, o sea, valoraban mucho el apoyo de Microsoft, valoraban mucho el vínculo que tenía con nuestro equipo como de grupo educativo, digamos. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo con las escuelas de la red y como con ciertos líderes que estábamos identificando en la red, como decir, queremos proyectar la red más allá, digamos. Y eso lo llamamos como en su momento el proyecto de una nueva red mentora, que tenía que ver con decirle a las escuelas como empoderar a las escuelas, decirle la red es lo que es, porque hemos ido siguiendo lo que ustedes nos dicen, pero de verdad el siguiente paso de la red es que la red haga lo que sus escuelas demandan y lo que sus escuelas estén determinadas. Entonces eso nos llevó a generar como un equipo de trabajo y a diseñar esta nueva versión de la red. Y cómo esta nueva versión de la red, que escuchara mucho más claramente a las escuelas, podía ser posible. Y eso después de harto trabajo, al final voy a decirlo así, dentro de la red se creó un proyecto de crear una nueva versión de la red, que era la nueva red mentora. Y eso fue asociado también, por ejemplo, a un trabajo comunicacional, arriba a la derecha, no sé si alcanza a ver ese logo, como un claro. logo de la red. Sí. Ese logo de la red, por ejemplo, fue construido con las mismas, en esta necesidad de generar la identidad, fue construido con las mismas escuelas. Entonces la escuela, lo que se hizo fue, hicimos un encuentro presencial que hicimos en México, en
en BET, yo me imagino que varios han escuchado de BET, este encuentro de tecnología que hay en Latinoamérica, bueno, y en otros lados también. Y aprovechamos ese encuentro para reunir a varias escuelas, no fueron todas, pero fueron del orden de 20 representantes de escuelas. Y lo que les pedimos a las escuelas era que identificaran ciertas como características de la red, y eso se generó como una nube de palabras. Y eso se lo pasamos a unos diseñadores, y armamos un concurso entre varios diseñadores en Chile y en otros lados del mundo, eran como 3 diseñadores distintos, y ellos propusieron distintos diseños de logo, y la misma escuela les presentamos estos logos, y ellos votaron para elegir el logo que más lo ha identificado como red, y después hicieron comentarios para ir mejorando y llegamos a este diseño, digamos. Entonces, todo eso fue ir como construyendo este ambiente con las propias escuelas, digamos. Y un poco lo que convergimos fue a construir 2 como instancias nuevas que no existían, porque en el fondo, en la medida que Microsoft era el gran financista de la red, y por otro lado Grupo Educativo era el gran como ejecutor, las decisiones más importantes eran las tomábamos en general nosotros, digamos, como alianza, como asociados. Entonces, se crearon 2 instancias. Uno es una asamblea, que participan todas las grandes, en el fondo, participan todas las escuelas que están activas en la red. Y en el fondo, la asamblea tiene el objetivo de definir y de tomar las grandes decisiones de hacia dónde quiere ir la red, y todas como las modificaciones y proyectos que quiere implementar, y elige un consejo que es como el organismo ejecutivo, y lo que tiene que hacer el consejo en el fondo es llevar a la práctica estos lineamientos de la asamblea, digamos. Entonces, está compuesto por 6 consejeros que son miembros de la red, de las escuelas de la red, y además un delegado de Grupo Educativo, que soy yo, y un delegado de Microsoft Educación, que es Mariana Mayo. Entonces, este consejo, bueno, tenemos un WhatsApp, y nos juntamos todos los meses, a veces más de una vez al mes, para ir ejecutando las acciones que la asamblea ha ido definiendo como de mejoramiento para la red. No sé si contesté. Sí, claro. Entonces, por supuesto, no, acá hay algo, ¿no?, de cómo se va gestando la identidad, cómo se van construyendo estrategias, cómo se van poniendo de acuerdo. Te hago una consulta, si vos hoy, ¿no?, porque digo, hay una nueva imagen, hay un nuevo nombre, eso involucra una nueva etapa, Red de Escuelas Mentoras Latinoamérica o de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas palabras, 3 palabras, 4 palabras claves que entonces definen hoy a Escuelas Mentoras? Yo diría que una clave es la colaboración, digamos, o sea, la otra diría que es como, en general la llamamos innovación, pero yo diría que es como la búsqueda por mejorar, ¿sí? Y el otro yo diría que es como la autonomía o la autogestión, digamos. O sea, hoy en día la red está haciendo lo que las escuelas de la red quieren hacer y están dispuestas a hacer, digamos. Un poco el desafío que tenemos como consejo, como soy parte del consejo, me siento parte de lo que estamos empujando. Queremos tener una personalidad jurídica que nos permita postular a fondos internacionales, ganar proyectos que puedan como apalancar y proyectar este trabajo de la red. Estamos en eso, nos está ayudando una abogada a redactar los términos para estos fines. Y yo diría como desde el momento porque en este momento Grupo Educativo ya no tiene un contrato con Microsoft para apoyar la red es lo que las escuelas están empujando, tenemos este rol que les digo como de delegado, digamos, y la red ha ido manteniendo ciertas cosas, hay ciertas cosas que nosotros como Grupo Educativo hacíamos que la red como que no le ha hecho tanto sentido hacerla y la han ido modificando en el tiempo. Yo diría que en general como la cantidad de actividades que ocurren es un poquito menos que antes, pero siguen ocurriendo muchas actividades. Estas reuniones temáticas que yo les mencionaba han disminuido un poquito la frecuencia, pero hay un montón de reuniones temáticas que siguen ocurriendo. Entonces ha ido como mutando y modificándose en el tiempo,
lo que hacemos. Por ejemplo, para el consejo en un momento fue muy importante tener como visibilidad fuera porque la red era conocida por los miembros de la red, no tenía mucha visibilidad fuera. Dijeron, no, que necesitamos tener visibilidad fuera, entonces generar un Facebook y un Twitter. Y como eso de verdad nunca se nos había ocurrido tanto a nosotros como grupo educativo, ni a Microsoft, digamos, entonces ha ido tomando y ha ido siguiendo de verdad las necesidades y también los intereses de las escuelas que están participando. Andrés, quiero preguntarte algo hasta que empiecen a aparecer comentarios, preguntas y reflexiones. Vos nos contaste cómo se fue construyendo la identidad, los hitos, los momentos, las razones, las decisiones que fueron tomando, cómo lograron organizarse, y nos estás abriendo todo un escenario que es hasta lo legal, hay un montón de cuestiones, lo comunicacional, que hacen como al sostenimiento y a la perdurabilidad de una red de escuelas que alberga 11 países de Latinoamérica. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa en las escuelas? ¿Cómo la red interpela a cada escuela? O sea, cambiando el foco, ¿no? O sea, uno desde una escuela, ¿cómo puede participar? ¿Decide participar como colectivo? ¿Decide un directivo? ¿Quiénes son los que se ponen en contacto y en comunicación? Digamos, ¿cuál es el movimiento en la escuela? Yo diría como algo como que ha estado muy presente y se ha mantenido en todo el tiempo, es pensar que es una red de escuelas, digamos, ¿eh? Y no una red de docentes que hacen innovación. Evidentemente en las escuelas hay docentes que hacen innovación, pero el foco siempre ha estado como en que en la red participen escuelas. Yo diría que cómo funciona hoy en día es bien mixto, ¿eh? Nuestro interés o nuestro como modelo principal que en algún momento tratamos de empujar era que porque 50 escuelas, tú calculas el número de maestros, hay fácilmente más de 5.000 maestros, y es difícil como que todos participen al mismo tiempo, que todos se pongan de acuerdo en reunirse a la misma hora, además tenemos diferencias horarias, algunos trabajan en la jornada de la mañana, otros trabajan en la jornada de la tarde, entonces es difícil que todos los maestros participen de todas las instancias. Entonces un poco lo que buscábamos nosotros era que hubiese como un representante, lo llamamos representantes, que fuese alguien como un activador y también como un representante de los intereses de las escuelas. Que no es necesariamente un directivo. No, y eso fue variando. En algunos, lo que nos pasó un poco es que también había como este representante, y a veces este representante no era tan representante de la escuela y era muy representante de sus prácticas innovadoras, digamos. Entonces de repente ahí veíamos que se perdían oportunidades y en ocasiones nos ocurría que, por ejemplo, si ese representante se trasladaba de una escuela a otra, como que se incorporaba una nueva escuela en la red, pero al mismo tiempo perdía otra escuela en la red, porque como que se perdía el vínculo con... Entonces después empezamos a probar con tener como duplas, y ahí cuando empezamos a probar tener duplas, hicimos como una mezcla entre directivos y educadores, y en general cuando les empujamos esa idea, participaban de la red como representantes, un directivo y un educador. Pero esto era como bien opcional también, por eso digo que es bien mixto, porque de repente había directivos que se interesaban mucho, de repente los directivos no se entusiasmaban tanto y se entusiasmaban más los educadores, a veces no era ni un directivo directamente, sino que ocurría mucho que era como ciertos encargados de tecnología dentro del colegio, los que actuaban como representantes, entonces como bien diverso en ese sentido, digamos. Ahora, claro, las escuelas más activas en general estaban asociadas también a que había como estos representantes lograban representar y como ir sumando a docentes en distintos momentos. Entonces, si había muchas iniciativas de educación básica, iban sumando educadores de educación básica a esa iniciativa. Si por otro lado había iniciativas de robótica, iban educando, como sumando a personas que estaban preocupadas de la robótica. Entonces las escuelas más activas en general tenían representantes que lograban como hacer ese vínculo más nítidamente. Correcto. Y en otros era representante y se quedaban en un círculo más pequeño, digamos. Hoy en día yo diría que es como bien mixto. Hay como un poquito de todo, digamos.
¿ah? Andrés, te hago una pregunta porque aparece, pero además porque como contrasta con otras experiencias, ¿no? ¿Cuál es el lugar en estos intercambios del estudiantado o de otros actores educativos a que hacen a la comunidad escuela, pero que no son ni docentes, ni coordinadores, ni profesores, ¿no? Por ejemplo, no sé, padres u otros referentes de la comunidad educativa que es relevante para la escuela? ¿Hay algún espacio? ¿Cómo es ese espacio? ¿Todavía lo están pensando? ¿Cómo es? No, súper buena pregunta. Al principio no había espacio para ellos, digamos, ¿ah? Así, o sea, la red estaba pensada sobre todo en directivos y en educadores, en profesores. U otros profesionales, pero siempre profesionales como de la escuela. No estaba pensado ni en estudiantes, ni en apoderados, ni otros roles como más, de repente, gubernamentales, qué sé yo. Y lo que empezó a pasar es cuando empiezan a emerger estos proyectos, estas iniciativas de colegio, y de estos proyectos entre varios colegios que se unen, digamos, y hacen iniciativas, es que muchos de esos proyectos caen en esta categoría de construyendo una cultura, ¿ah? Y ahí se empiezan a sumar muchos estudiantes. O eran, en un inicio yo diría que eran proyectos, iniciativas que eran de docentes, entonces se conectaban docentes, pero el proyecto versaba sobre lo que esos docentes después hacían con sus estudiantes. Pongo un ejemplo, por ejemplo, había un colegio de Puerto Rico que en un momento empezó a usar Minecraft para simular edificios ecoamigables, digamos. Entonces, eso lo hizo un docente con sus estudiantes en un colegio, y lo contó. Y después dijeron, oye, a mí me suena muy interesante, entonces hubo un proyecto donde se conectaban docentes de distintos países, y este docente de Puerto Rico les enseñaba a todos a usar Minecraft para simular edificios, y ellos después lo simulaban con sus estudiantes. Y lo que empezó a pasar es que después, ese proyecto, por ejemplo, la primera versión terminó con que algunos colegios y algunos estudiantes hicieron como un seminario donde cada uno mostró su edificio simulado en Minecraft. Y ese tipo de actividades empezaron a generar harta fuerza en el estudiantado, y en algunos momentos pasó que como el participaba del proyecto no solo el educador, sino que a veces el estudiante era más importante que el educador en el proyecto, y empiezan a tener como cabida los estudiantes. Y se empiezan a sumar, en ese momento usamos una plataforma, por ejemplo, Yammer, que es una plataforma de colaboración. Es como Facebook Sí. para las escuelas. Entonces empezaron a sumar los estudiantes al Yammer, y nosotros igual como grupo educativo en un momento teníamos esta discusión interna, porque en el fondo parte de lo que se ventilaba o de lo que se conversaba dentro de la red eran, por ejemplo, problemas educativos. O sea, un educador o un directivo planteaba como una dificultad, digamos. Entonces como que nos planteamos la duda de, bueno, ¿seguirán las personas dispuestas a hablar de problemas cuando saben que sus estudiantes podrían estar viendo eso? Como que teníamos harto esa discusión. Ajá. Y como que la fuerza de los hechos fue diciendo como, vamos incluyendo a los estudiantes. En algún momento también, en algún proyecto participaron también apoderados, pero eso fue menos. Y actores gubernamentales, pocos, sí en algún momento algunas escuelas que tenían mucho vínculo con alguna universidad o centro de estudio, también como que se empezaron como a aparecer un poco. A incluir. Hoy en día diría igual el fuerte son educadores, directivos, pero uno también ve la actividad donde los estudiantes, o en algunos casos es liderada por estudiantes, otras veces simplemente los estudiantes están participando en los proyectos y se cuelgan a las llamadas, se conectan, etc. Te quiero hacer una pregunta de Monse, te la voy a hacer literal, y otra de Pía, te las voy a hacer literal, y después yo te voy a ir metiendo preguntas también, pero te las voy a decir, porque me parece que hay algo que se conecta y que quizás podemos analizar. Monse pregunta, a mí me gustaría que nos contaras con un poco más de detalle el tipo de proyectos conjuntos que propugna la red. ¿De qué manera, espera que se me fue,
¿De qué manera son innovadores, me parece? ¿De qué manera son innovadores? Esta es una pregunta, o sea, vos nos contaste que hay 4 ejes, esos 4 ejes fueron acordados, nos acabas de contar un proyecto, ¿no? Pero bueno, a ver, quizás que nos comentes un poco más cómo se construye hoy esta idea de innovación. Y Pía, que para mí por eso está relacionado, las quiero decir juntas, Pía pregunta cómo socializan estos avances en el territorio local. Yo no solo pensaría, le voy a meter pobre a Pía otra pregunta más, no solo en lo local, sino también cómo socializan, porque ustedes tenían una práctica importante de reconstrucción y de documentación. ¿Qué pasó ahora? ¿No? Que están como muy centrados en la acción. Voy a partir por el final. Yo diría como que hoy en día hay menos esfuerzo de las escuelas por documentar sus prácticas, ¿sí? Como que eso ha ido disminuyendo. Sí, yo diría que hace varios meses que no, sí, tal vez más de un año que no nace un documento nuevo que no tenga que ver con la acción, ¿ah? Como que la red igual se ha volcado bastante más hacia como estas actividades. Ahora, pues, proyectos de la red... ¿Cómo construyen hoy la idea de innovación, no? No contar, bueno, nos querés mostrarnos, pero digo, si no, ¿cómo lo van como construyendo? Voy a refrescar un poco mi memoria, hay como más de 60 proyectos que se han desarrollado en este periodo. A ver, Claro. O sea, a ver, ¿está bien, Andrés, si te digo esto? A ver, vos decime si está bien o no, ¿eh? Como que hubo un momento muy fuerte como de generar una comunidad que definiera temáticas, construir una identidad, construir una metodología de trabajo. Una vez que eso se logró y que dijeron, bueno, nuestros ejes tienen que ver parte con la tecnología, parte con la diversidad de contextos, parte con la inclusión, se pusieron como a accionar en colaboración y están en un momento de mucha ebullición de actividades y de proyectos y de cosas, y bueno, quizás en algún momento hay que volver a reconstruir, pero ¿es correcto que están como en ese momento ahora? Sí, yo diría igual, como tratando de contestar la primera pregunta, yo diría que si bien había 6 objetivos de transformación escolar, yo diría que la mayoría de las iniciativas se enmarcan en el que llamamos de crear una cultura de aprendizaje, ¿ah? Y por eso digo, como empiezan a pasar muchos de estos proyectos de docentes que se empiezan a conectar, que empiezan a buscar a sus estudiantes o a sus pares, como en estas iniciativas, digamos. Yo diría que la mayoría de los proyectos terminan como generándose en torno a esa temática. O esa es la temática principal, muchas veces asociado a tecnología, o con uso, buscando acelerar ciertos procesos con tecnología, pero muy fuerte con el tema de prácticas, ¿ah? Y cómo estas prácticas se escalan, o cómo estas se masifican, o cómo estas prácticas como se empiezan a polinizar en distintos lados, en distintas escuelas, qué sé yo. Como ejemplos de proyectos voy a mencionar como algunos, digamos. Bueno, mencioné este de Minecraft de edificio ecoamigable. Había otros proyectos, por ejemplo, en educación física. Empezaron a usar tablets para grabar a los estudiantes ciertos movimientos y después revisar esos movimientos, y generaron como verdaderos pilotos en las escuelas porque agarraban cursos, entonces unos cursos usaban tecnología en educación física y otros cursos no usaban tecnología en educación física, empezaron a comparar los desempeños de los estudiantes con tecnología, sin tecnología, qué prácticas con tecnología eran más efectivas que otras. Después, otro proyecto que me acuerdo es un poco redundante, pero había colegios que estaban desarrollando la metodología de aprendizaje, estaban proyectos, y había otras escuelas que se interesaron en eso, entonces se prestaban, los que tenían más experiencia se asesoraban a los otros a desarrollar proyectos. Otro de, por ejemplo, unas revistas que las construyeron en Sway, pero en el fondo hablaban, por ejemplo, agarraban temáticas y las abordaban desde distintas, la misma temática y en proyectos de historia, por ejemplo, que agarraban
el rock en Latinoamérica. Y entonces los estudiantes de cada país narraban como el desarrollo del rock en una misma época, pero desde la perspectiva de sus propios países. Entonces tenías como una revista de rock escrita por jóvenes de distintos países que narran como el rock desde sus perspectivas, con elementos también políticos, como que se empezaban a mezclar como las temáticas. La robótica igual tiene mucha fuerza como en los proyectos de la red, bueno, es uno de los temas, digamos, de cómo los juegos y la robótica, como, yo creo que eso como para nosotros fue un aprendizaje súper importante, yo diría como de la red en términos como de cómo la robótica resuelve como dos cosas, como temas de enganchar o atraer a los estudiantes al como, y vincularlos con el proceso de aprendizaje y permitir también como generar aprendizaje a través del uso de la robótica. Entonces, hay como prácticas de incubación, yo me animaría a decir, ¿no? Funciona como una incubadora colaborativa y acompañada. Hay una pregunta de Nadia que me parece interesante, para volver a la lógica de lo local, que lo traía, me parece que Pía. Nadia pregunta, ¿las asesorías que impulsan tienen en cuenta los diseños curriculares de cada territorio? ¿Cómo se articulan esos documentos entre las escuelas que participan? O sea, los diseños, los lineamientos curriculares, si hay como alguna articulación en relación a la lógica de cada uno de los países. Yo diría como eso funciona harto, por ejemplo, desde lo que tenemos es una ficha de actividad, entonces las escuelas plasman su proyecto de colaboración o esta iniciativa de proyecto en una ficha. Entonces esa ficha habla de un objetivo de transformación escolar, de la forma de colaboración y más o menos cuáles son las actividades principales de una iniciativa de colaboración, digamos. Entonces, cuando hay proyectos más curriculares ahí, el docente que hace como la invitación inicial plantea como esos objetivos curriculares, y lo que hacen los otros educadores es como leer este proyecto desde esa perspectiva como curricular, digamos. Esto diría yo como, cuando se hace con tiempo, los docentes lo que hacen es como decir, uy, este objetivo curricular que me están planteando, yo lo tengo que ver en este grado, por lo tanto como que modifican un poquito el orden de sus contenidos y de su objetivo de aprendizaje, digamos, en función de hacerlos calzar temporalmente en 2 o 3 países al mismo tiempo, digamos. Correcto. En versiones, voy a decir, más creadas sobre la marcha, un poco más improvisadas, meten estas cosas un poquito más a la fuerza los docentes, pero es un rol que cumple como, por un lado, el docente o el colegio que plantea como un proyecto, y por otro lado, bueno, esto como se disemina en 50 y tantos escuelas, digamos, distintas escuelas van tomando estas ideas y dicen, esto es pertinente para mí. En general, se trabaja harto como si esto es educación inicial, es poco, diría, las actividades, los proyectos con estudiantes, con niños de educación como prebásica, inicial, son pocos. En general esto está basado más en la primaria o la secundaria, y también se mezclan un poco los grados, digamos, como ciertas temáticas en algunos países se ven antes que en otros, y qué sé yo, y esto como que es más o menos común tener estudiantes con alguna diferencia de edad, digamos, pero en proyectos paralelos, digamos. Está muy bien. Ahora, como la vinculación de la red, o sea, si una escuela, por ejemplo, está en Santiago, qué sé yo, y cómo eso se vincula con el territorio, yo diría como que no sé si la red tiene una propuesta de cómo eso ocurre. Yo diría que lo que caracteriza igual a todas las escuelas de la red, por eso decía como la innovación o la búsqueda de la mejora, digamos, tiene que ver con de verdad encontrar escuelas y a la larga profesores que tienen mucho interés en estar mejorando y estar modificando sus cosas. Entonces, es gente en general muy activa, y muchos de ellos se mueven mucho a nivel territorial, y otros, yo decir, están un poco más volcados hacia adentro, digamos. Hay escuelas como, no sé, voy a mencionar algunas que son como más reconocidas, como, no sé, participa de la red una escuela en Brasil que se llama NAVE, que es bien conocida, digamos. Ellos, no sé,
tienen como días tenían días de puertas abiertas, entonces recibían miles de personas en un día, y había escuelas muy micro, a veces en zonas un poco más rurales incluso, que su vinculación en vez de ser como hacia la ciudad, tiene que ver con las necesidades de sus comunidades, como más pequeñas, a veces en territorios más indígenas. Entonces, y hay escuelas mucho más volcadas hacia sí mismo, hacia adentro, digamos, como menos vinculadas territorialmente, digamos. Correcto. Andrés, estamos llegando casi a la hora. Yo les prometí que era un conversatorio de 40 minutos. Quiero hacerte una pregunta final, si me dejan, que es, vos nos contaste que hubo etapas, hubo momentos, los momentos signaron visiones, estrategias, ¿no? Fueron como forjando la identidad. Para mí aparece como muy fuerte en esta historia la idea de la reconstrucción, la idea de la colaboración, la escucha, la autogestión, la incubación, ¿no? En escucharte. ¿Cuál es la próxima etapa, Andrés, para vos? ¿Cómo sigue? No, bueno, como nuestro sueño es constituir esta ONG, empezar a tener proyectos que permitan como aumentar la escala, llegar a nuevos territorios. Yo diría como hoy en día, en el fondo, está funcionando básicamente en base a la voluntad de las escuelas, de los miembros del consejo. De repente hay ciertas cosas que nos gustaría hacer, pero que de verdad son un poco difíciles de empujar si no hay alguien que de verdad se pueda dedicar a eso, una parte de su jornada, o qué sé yo, digamos. ¿Ah? Porque empieza como a competir, como, bueno, si tengo que dedicarle mucho tiempo, es muy difícil que en el fondo tenga como un trabajo que me permita como sostenerme y que eso es. Entonces, yo diría que esa es como la etapa en la que estamos empujando. El consejo se constituye hace un poco más de un año, llevamos como un poco más de un año desde que nos creamos. La personalidad jurídica es un poco más lenta porque esto de estar tan distribuidos territorialmente ha sido como un tema, pero la decisión es constituirla en Chile, por ejemplo, ¿ah? Que ofrece algunas ventajas como desde la parte más legal y normativa, digamos, pero también es súper difícil como constituir una organización internacional donde los representantes están como en distintos países, pero lo estamos sacando, digamos. Con eso nuestra idea es postular a fondos. Hay hartos fondos, o sea, hartos, no sé. Hemos identificado más de 10 fondos que tienen cosas que están vinculadas con temas de educación, equidad, género, como temáticas que serían interesantes para la red y que en el fondo el tener esta red, tener estas escuelas, como nos da alguna como factor diferenciador, digamos. ¿Ah? De hecho, en algún momento estábamos listos para postular. Bueno, en un momento un experimento que intentamos que al final no nos resultó fue, antes de crear la personalidad, fue como postular un proyecto pidiendo como que otra fundación nos diera como la acogida o funcionara de alero, digamos. Y al final no resultó por un tema como medio de que no todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo, y bueno, al final optamos por este camino de tener nuestra propia como organización. Y yo creo que ese es como un desafío importante. A mí igual también me encantaría también, como un poco usted lo mencionaba, como mantener este ejercicio de generar conocimiento, digamos, como desde la red, digamos, como tener como estas macro lecturas de lo que está pasando, digamos. Pero para eso sí que también sería interesante cómo hacerlo. Sí, eso igual requiere tiempo, o sea, ese white paper que escribimos y que les compartimos, nos tomó harto tiempo. De hecho, Mariana fue como nuestra editora, esto es una infidencia, entonces creamos una versión y políticamente correcto nos dijo que era una mierda. Nos dijo así, que era muy mala, y bueno, la versión que ustedes tienen es la versión que a todos nos gustó y yo creo que nos representa de buena forma, digamos, pero nos costó mucho escribirla, digamos. ¿Ah? Era súper fome, voy a decirlo así. No sé si se entiende esa palabra, como fome era aburrido. O sea,
bueno, y Mariana fue muy crítica en eso y yo creo que tenía toda la razón. En el momento no estábamos tan felices, pero no, pero el identificar esos temas, el escribirlos, igual requiere como cierto esfuerzo, digamos, que nos ha costado sostener en este escenario, digamos, ¿ah? Totalmente. Pero yo diría que por ahí va lo que queremos empujar y nos Las desafía. próximas etapas. Sí, Andrés, vuelvo a agradecerte profundamente la conversación un día viernes, la generosidad con la que nos contaste tantas cosas que tienen que ver con lo interno y que está bueno conocerlas y saberlas porque esto nos ayuda a pensar este objeto que tiene que ver con pensar en la contemporaneidad, la conformación de redes de escuelas, y bueno, y la complejidad que tiene, no solo en términos de una definición, de una autodefinición, de una identidad, sino también entender todo lo que viene asociado, ¿no? En la conformación bueno, de estas acciones y de esta manera de pensar el oficio educativo hoy. Yo creo mm, que nos metiste en la cocina, te sí. agradezco profundamente la predisposición, la honestidad y la generosidad con la que nos dejaste entrar. Vamos a leer muy profundamente el documento y vamos a seguir trabajando. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Acá todo el mundo está agradeciendo. Y bueno, Ahora abrí el chat y veo que ahora ves todo. Bueno, está. viste, yo te dije que se contara. Ahora ves todo. Ahora ves todo. Y bueno, Chile está acá muy cerca. Además hay escuelas argentinas que están participando de escuelas mentoras. Y bueno, nada, vamos a seguir trabajando juntos y estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando. Te agradezco mucho, mucho, un beso enorme a todo el equipo. No, ustedes, gracias por la invitación, por esperarme. Me dijeron media hora, 40 minutos, estuvieron como una hora No, escuchándome. estuvimos bastante bien, podría haber sido peor, estuvimos bastante bien, pero ya vi, andaba una, no me acuerdo si era, alguna andaba conectada en el auto mientras manejaba, cuando vi casi más me muero, entonces así respetamos los tiempos. Pero seguimos en contacto, ¿sí? Sabemos que podemos seguir en contacto con vos. Ya, Muchísimas pues. gracias. Muchas gracias a ustedes por Muchísimas la gracias. invitación y espero que les sirva también, pues, ¿ah? Nos, Así que, nos ha servido mucho. A todo el equipo de maestrandas, maestrandos, más gracias por haberse conectado. Creo que hay un montón de material con todos estos conversatorios y con los relatos y con lo que veníamos escuchando para tomar este objeto entre las manos y también nosotros tomar la posta de construir conocimiento original a partir de acá. Un beso enorme, muy feliz viernes, descansen el fin de semana, bueno, más o menos, los míos más o menos pueden descansar, no importa, no descansen tanto, tienen que hacer algo, pero bueno, no importa, un poquito pueden descansar. Besos, feliz viernes. Gracias, Andrés. Besos a Paulina, besos. Chau, chau.